puerta, abrimos y nos pusieron contra la pared, a mí y a mi pareja, y contra el suelo y ya está. Hasta ahí empezó todo. ¿Cómo está tu relación familiar frente a esto? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Tus papás, tu mamá, tus hermanos, tu hermana, si tienes? Sí, pues es que esto afecta a todos al final. Yo tengo la suerte de que como saben la labor que he hecho, siempre hablo con ellos, no tengo absolutamente nada que esconder ni nada de lo que avergonzarme. Al final eso te ayuda a llevar la incomunicación, la tortura, la cárcel, la dignidad que tienes de saber que estás ahí por lo que estás. Y por suerte, como mi familia sabe cómo soy y piensa igual que yo he tenido todo el apoyo del mundo. Pero tú en la cárcel sí que eres consciente, no que el daño que causas tú, pero al final el Estado español juega a... No te tienen en una cárcel cerca de casa, te tienen allá. Ellos saben todo el tiempo de las vulneraciones que tienes en la cárcel todos los días y sufren por no poder hacer nada por ti. Al final, hacerle frente a su sufrimiento es relativamente fácil porque es supervivencia. Pero tú eres consciente de eso, el sufrimiento que causa en tu entorno. Entonces yo por suerte he tenido apoyo, pero tengo amigos que tienen la madre con cáncer que no puede ir o gente mayor y están en Andalucía, a miles de kilómetros de aquí, entonces no se lo pueden permitir. Yo por suerte... La dispersión, te tienes que dejar un dineral a la semana, muchísimo tiempo. Mi familia, por suerte, se lo podía permitir y iba todas las semanas alguien a verme. Pero hay gente que no puede. ¿En qué cárcel estabas tú? Yo estuve en Soto del Real, en Madrid, todo el año y medio. Pero eso, por ejemplo, ahora mi pareja ha estado este fin de semana de viaje porque está en Almería, a 1000 kilómetros de aquí. Ya. ¿Cuándo es tu fecha para el proceso? No hay. Eso es lo duro de esto, que no sabes cuándo vas a ser... Yo siempre pienso en la maternidad, por ejemplo, que yo quiero ser madre, pero no sé si podré. Porque si a uno le dijeran, dentro de 2 años tienes el juicio, tienen 4 años de prisión preventiva para mantener a la gente que junto a mí detuvieron, porque hay mucha gente que sigue presa. Pero si al pasar esos 4 años no hay nadie en la cárcel, no tienen fecha límite. Entonces nos pueden juzgar el año que viene, dentro de un mes o dentro de 10 años si quieren. Entonces, al final, estar ahora en libertad condicional, aparte que tengo que firmar semanalmente. Tuve que pagar una fianza de 5 millones de pesetas, de 30.000 euros. Hay gente que no puede salir del Estado y tienes muchísimas restricciones, no sabes hasta cuándo. Yo digo muchas veces, suena muy duro, pero entraría a la cárcel mañana, así acabo y que me dejen en paz. Pero no depende de ti ni siquiera eso. Dime, ¿cómo es tu diario vivir, tu cotidiano hoy día? Intento hacer una vida normal, porque igual que en la cárcel no quise que me condicionaran, sigo con mis ideales clarísimos, intento seguir igual que hasta ahora. Como decía, igual que nunca he hecho nada que no quería hacer, ahora sigo igual. Pero condicionado. Pues yo trabajo, he empezado a estudiar, intento hacer la vida como la hacía antes, pero no se puede. No se puede porque no sabes hasta cuándo vas a poder. Tengo amigos que tendrán juicio próximamente, yo ahora he empezado un máster, sigo con la carrera, estoy trabajando, pero igual me llama la abogada mañana y me dice, dentro de un mes tienes juicio. Ya, y puedes entrar en prisión. Dime una cosa, ¿cómo ves tú tu futuro? Feliz. No sé dónde, pero feliz. Pues es que es incierto, depende todo mucho de la situación política. Como te digo, aquí por desgracia, y más si eres joven, estás acostumbrado, bueno, no sé si acostumbrado, a sufrir. Te toca... Aún hay muchos jóvenes, por suerte, que siguen creyendo que lo que creen es lo correcto y que el mundo que quieren crear lo van a crear a unas sabiendas de todo lo que podemos sufrir. Pero siempre te afecta tener toda la cuadrilla en la cárcel, o tu pareja, o tu hermano, o saber que vas a entrar tú. A la hora de hacer planes de futuro, pues te condiciona. ¿Te sientes representada por la democracia española? No, por ninguna democracia. Aquí no ha habido nunca, pero lo que hay en el País Vasco es un estado de excepción total. Total. Partidos políticos ilegalizados, redadas políticas totalmente... la dispersión que se aplica continuamente, son ataques constantes en el día a día, como decía, identificaciones, torturas, es que es un no parar, hay vulneraciones de derechos diariamente. En las cárceles, fuera, en las universidades, es un ataque constante. Yo nunca he sentido el Estado español como mío, ni lo sentiré. Cuando tú hablas de independencia, cuando tú hablas de aquí en el país, ¿tú hablas del País Vasco o de Navarra? ¿De qué hablas tú? Yo hablo del País Vasco, lo que era antes el Reino de Navarra. Yo soy navarra, además aquí ni siquiera Navarra es oficialmente el País Vasco. Yo me considero vasca, y socialista y de izquierdas. Y por eso peleo en mi pueblo a nivel de burlada, que es mi caso, pero porque queremos construir una esquerra más justa y que nos dejen decidir lo que queremos. La gente decidirá si quiere ser española, francesa, pero que nos dejen decidir y que no nos vulneren los derechos diariamente.
Yo tengo derecho a estudiar en euskera, a tener una vivienda digna, a decidir cómo quiero que sea mi país, si quiero tener un país propio o no, cómo quiero gestionarlo, que haya justicia al final. Entonces, pues creo que tenemos que decidir y luego el pueblo decidirá lo que quiere o lo que no quiere. Dime, en la cárcel, ¿tenías contacto con los otros compañeros y compañeras o solamente estabas con presos comunes? Yo tuve suerte. Tuve la suerte de que coincidimos 6 juntas casi todo el año que he estado. Y eso ayuda muchísimo. Porque el apoyo del colectivo de presos políticos vascos, que ahora se compone de más de 700 hombres y mujeres, en el día a día es una cosa constante. No tenemos un estatus político, pero sí te tratan de forma diferente. Nos consideran FIES, que es fichero de especial seguimiento, peligrosas. Las presas allá nos decían, ¿cómo que peligrosas vosotras? Y no tiene sentido. Entonces nos intervienen las cartas, provocaciones constantes, las visitas intervenidas, no nos dejan salir a hacer actividades, cualquier día te llaman y chaso a la celda, te ponen topatas arriba buscando nada. Es un marcaje constante, entonces sentirte arropada por el colectivo ayuda muchísimo. Pero ahora han empezado a hacer en las cárceles donde había más de uno, poner siempre de 2 en 2 máximo, para que no haya comunicación entre nosotros. Y luego, claro, tienes toda la comunicación intervenida, no tienes intimidad en ningún momento, te escuchan en la celda, te escuchan todo el tiempo. Y luego, claro, hay 700 dispersados en decenas de cárceles. Entonces hay gente que está sola en una cárcel o sola en un módulo, hay gente que se ha pasado incluso 10 años aislado totalmente. Yo he tenido suerte, entre comillas, de que siempre he estado con compañeros, pero hay presos políticos totalmente aislados. Y el objetivo es al final, aislarte política y socialmente y que dejes de ser tú. Ahora, como última pregunta de mi parte, ¿qué te gustaría simplemente decir? Un poco animar a los jóvenes que hay en otros sitios y en el País Vasco a seguir luchando, porque yo, aún padeciendo lo que padecemos, creo que merece la pena. Creo que la represión está encaminada precisamente a que los poderosos puedan mantener su poder y la gente que se rebele le entre el miedo y no crea que no merece la pena. Yo creo que merece la pena. Soy positiva y creo que lo conseguiremos algún día, aunque nos está tocando sufrir mucho. Y luego un poco remarcar que yo hablo de mi situación, pero que es solo un ejemplo más de las muchísimas vulneraciones de derechos que hay de la represión. En este país yo considero que es víctima todo el que no le deja manifestarte, todo el que no puede presentarse a unas elecciones porque su partido es ilegal, todo el que no puede votar al partido que él considera que es el mejor, el que no puede salir a la calle porque le identifican, le ilegalizan las movilizaciones, le pegan en la calle, le detienen, le torturan, pero como decía, el que tiene miedo de movilizarse. Para mí la represión es todo, no es solo que te detengan, te torturen, estés en la cárcel, es en el día a día no poder desarrollar tu proyecto político porque el Estado, que es el que tiene el poder, te oprime constantemente. Pero ni todo, pues animar a seguir. Entonces, tu caso no es un caso único. No. Como decía, yo he sido parte, y me temo que volveré a ser parte del colectivo de presos políticos vascos, pero se compone de más de 700 presos y presas dispersados a miles de kilómetros de sus casas y en condiciones malísimas, como decía antes. Se compone de gente que no vive en este país, miles de personas que viven fuera del País Vasco porque no pueden vivir aquí por terror a padecer la represión. Gente que vive en la clandestinidad porque no puede ejercer aquí su derecho a su militancia. Gente que, como decía, estamos confianzas y tiene coaccionada su libertad política y no participa por miedo a los familiares, que nunca se les nombra, pero sufren igual o más que los que nos toca padecerla. Entonces, pues como decía, en este país y cualquier joven, como he dicho, en el País Vasco han sido 200 y pico jóvenes detenidos por pertenecer a Segui solamente en los últimos 2 años. Es una barbaridad. Pero es mucha más la gente que ha sido detenida antes, por otras razones, por Askatasuna, por ETA, por lo que sea, y la gente que vive con miedo. Entonces, en Euskal Herria, por desgracia, hay miles de situaciones de represión, no es solo la mía es una más de miles. Y entonces denunciar eso, con que se acabe con todas. Que lo mío es un caso puntual, pero casos como el mío o peores hay, por desgracia, muchísimos. Ya, una de las preguntas que más difíciles que me toca a mí poner, ¿estás de acuerdo con la lucha armada? Corta. Corta.